discúlpeme, no se escucha absolutamente nada, 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 nada. Parece que ninguno de nosotros escucha. Así es, no se escucha nada. Lai, ¿tú estás escuchando algo? Nada, nena. Profe, no, y el micrófono de la profesora me registra como si estuviera sin sonido. Está apagado. Sí, apagado. Listo, estaba desactivado, se había desactivado. Ajá, ok. Repito nuevamente. Nada, profe. Bien. Entonces decían que los indicadores, el significado de la palabra indicador es que son objetos o elementos que sirven para indicar algo, para dar indicios o señales de algo. Yo puedo tener en el exterior o en el contexto en el que yo me desenvuelvo muchísimos indicadores, pero no todos los indicadores que yo tengo son indicadores de gestión. Por ejemplo, las señales de tránsito son indicadores. ¿Por qué? Porque te dan indicaciones. Las señales informativas que existen a lo largo de una vía, por ejemplo, son también indicadores. ¿Listo? ¿Por qué? Porque su naturaleza es haber sido formulada para darte indicios o especificar señales de algo. ¿Listo? Entonces yo puedo tener indicadores de muchos tipos. Ahora, si yo me voy al concepto de indicadores de gestión, debo tener en cuenta que el indicador de gestión es algo mucho más específico y tiene un propósito particular. Bien, entonces un indicador de gestión debo tener en cuenta, primero que todo, que es un instrumento, ¿sí? Y que ese instrumento nos ayuda a nosotros a tener evidencia de si una condición se está dando o si los resultados de lo que yo espero se están logrando. Bien, yo utilizo los resultados de los indicadores para evaluar el cumplimiento de mis propósitos y determinar si lo estoy logrando o no, y a partir de ello tomar decisiones. Los indicadores también nos ayudan a medir el desempeño. ¿De qué? De las organizaciones en general, de proyectos que las organizaciones están manejando, de áreas o departamentos cuando todavía trabajan sobre una estructura funcional, o de los procesos cuando trabajan en enfoque por proceso. Bien, pero entonces esto es clave, nos ayudan a medir el desempeño. Y nos ayudan a medir el desempeño en términos de información cuantitativa. ¿Por qué? Porque como el indicador es un instrumento de medición, nos va a proveer datos cuantitativos y nos ayuda a medir el desempeño y nos ayudan a medir si estamos logrando o no los objetivos que nos hemos trazado. Bien, ahora, habíamos hablado o les había mencionado que los indicadores están asociados en la medición del desempeño de las organizaciones, áreas, departamentos o procesos. En nuestro caso, en el marco de un sistema de gestión, nosotros, dentro de todos los procesos, debemos tener al menos un indicador, ¿bien? Que nos ayuda a medir. ¿Por qué? Porque resulta que todos los procesos deben tener esa señal o ese aviso que les dice, que les debe decir cómo están marchando. Pero ¿cómo están marchando en función a qué? ¿En función a qué? ¿Recuerdan cuando ustedes estaban formulando las caracterizaciones de proceso? ¿Cierto? Que esas caracterizaciones de proceso tienen unos elementos que son parte del proceso y hay un elemento principal que se formula al principio de la caracterización. ¿Cuál es ese elemento que determina el curso de acción? ¿Cuál es el elemento que uno formula al inicio de la caracterización, aparte del nombre? ¿Alguno me puede decir cuál es ese elemento que nosotros formulamos al principio de la caracterización? Los procesos. No, estamos hablando de que dentro de un proceso, cuando lo caracterizaste,
estableciste algo. Y ese algo determina hacia dónde va el proceso. ¿Qué fue lo que escribimos ahí? ¿Nada? ¿Ninguno? Se les olvidaron los elementos de la caracterización de proceso. Todos los procesos, después de que le escribimos el nombre, después de que los identificamos, les debemos formular su respectivo objetivo. Todos los procesos dentro de un sistema de gestión tienen su propio objetivo. Si yo tengo un proceso de compras, compras tiene su objetivo, gestión del talento humano tiene su objetivo, gestión estratégica tiene su objetivo. Es decir, cada proceso dentro del sistema de gestión existe con un propósito que debe cumplir y lo cumple o lo logra mediante la ejecución de las actividades que se formulan dentro del proceso en el marco del ciclo PHBA. ¿Estamos de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Bien, ese silencio de ustedes me preocupa. Bien, ahora, por ejemplo, tenemos este objetivo. Tenemos este objetivo y tiene que ver con, bueno, este bosquejo de objetivo que tiene que ver con aumentar el nivel de competencia de los trabajadores de una organización. Esto puede ser uno de los objetivos del proceso de gestión humana, puntualmente el objetivo del programa de capacitación, ¿sí? Porque nosotros tenemos objetivos a nivel organizacional, tenemos objetivos a nivel de proceso, tenemos objetivos a nivel de planes, tenemos objetivos a nivel de programa, inclusive tenemos objetivos a nivel de procedimientos y otros documentos. Pero no todos los objetivos que yo me formulo o que yo formulo son susceptibles de ser medidos. ¿Cuáles son los objetivos que son susceptibles de ser medidos? Aquellos objetivos que están directamente asociados con el proceso. ¿Sí? Entre otras cosas, el objetivo del proceso debe medirse, porque el proceso en el verificar debe medir su desempeño. ¿Qué tipo de indicadores hay? Depende. Yo tengo una clasificación de indicadores que existe indicadores según lo que miden, que se denominan dimensiones de desempeño, y tengo indicadores según la etapa del proceso en que se está realizando la medición. Bien. Yo tengo indicadores de eficacia, eficiencia, calidad y economía, ¿sí? Y tengo indicadores que se miden en los insumos, que se miden en los procesos, que se miden en los productos, sean bienes o servicios, o que se miden en los resultados. Recuerden que nosotros, por ejemplo, si tenemos un proceso productivo, vamos a tener productos en proceso, que serían resultados intermedios, o productos terminados, que serían resultados finales. ¿Listo? ¿Qué es un indicador de eficacia? Y esto es para que lo tengan en cuenta. Cuando un indicador simplemente está midiendo el cumplimiento del objetivo sin tener en cuenta cuántos recursos utilizó para alcanzarse, estamos hablando de un indicador de eficacia. Bien, por ejemplo, cuando yo estoy hablando del porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación, yo simplemente estoy mirando si las actividades que yo coloqué en el programa de capacitación efectivamente se cumplieron, pero en ningún momento estoy mirando cuánto me costó hacer que esas actividades se cumplieran.
Como yo no estoy mirando el costo, ni estoy mirando los recursos, sino simplemente el cumplimiento de las actividades, yo estoy hablando de un indicador de eficacia, está en la dimensión de eficacia. ¿Bien? ¿Ve? Cumplimiento de objetivos sin considerar recursos, eficacia. Otro tipo de indicador que tenemos, y son indicadores también de eficacia. Los indicadores de calidad, la mayoría son de eficacia. ¿Por qué o cuándo un indicador es de calidad? El indicador es de calidad si está midiendo un atributo o característica del proceso o del producto o del servicio. Si yo tengo, por ejemplo, un servicio de entrega de correspondencia, una de las características de mi servicio de entrega de correspondencia es que el servicio debe ser oportuno. Entonces, si yo tengo un indicador que me mide la oportunidad en la entrega de la correspondencia, yo estoy teniendo en ese momento un indicador que es de calidad y que también es de eficacia. ¿Listo? Porque todos los indicadores de calidad son de eficacia. Pero es de calidad porque estoy midiendo una característica que debe tener mi servicio o una característica que debe tener mi producto. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? ¿Preguntas no hay? Siempre tenemos que hacer referencia a varios indicadores o a uno en específico, solamente. ¿No hay preguntas hasta ahora? Bueno, vamos bien. Les recuerdo, si tienen alguna pregunta, activan el micrófono y me preguntan. Si van a decir algo, activan el micrófono y me preguntan, ¿vale? Bien, entonces llevamos dos tipos de indicadores según la dimensión. El primero es el de eficacia, que mide cumplimiento sin considerar recursos. El segundo es de calidad, que mide atributos o características del proceso o del producto o del servicio. Y lo que sigue entonces son los indicadores de eficiencia. Los indicadores de eficiencia, uno sabe cuál es la diferencia entre los de eficacia y de eficiencia porque normalmente los de eficacia llevan incluidos los costos, consideran recursos. Bien, entonces, mide la relación entre lo que nosotros logramos y lo que gastamos para lograrlo. ¿Listo? Entonces, normalmente ya este tipo de indicadores lleva dentro de sus variables incluidos temas de costos o presupuestos, mientras que de cumplimiento solamente lleva actividades o programación, no considera los recursos que nosotros nos gastamos. Después sigue un tipo de indicadores muy especiales que normalmente no se miden desde el nivel de los procesos, sino que ya se miden desde el nivel contable o gerencial, que son los indicadores que tienen que ver con la economía o la capacidad que tiene la empresa para generar recursos y movilizarlos para sus propios fines. Entonces, nosotros dentro de los procesos normalmente no medimos indicadores de economía a menos que se trate de un proceso de gestión financiera o se trate de un proceso de gestión contable, que son los que monitorean presupuestos, monitorean ingresos e inversiones. Ahora, esto que tenemos aquí es la ubicación de qué dimensiones medimos en cada instancia del proceso. ¿Bien? ¿Qué dimensiones medimos en cada instancia del proceso? Cuando estamos en la etapa de insumos, la etapa de insumos es cuando nosotros estamos haciendo lo que es la adquisición de materia prima, materiales, insumos, contratación de talento humano, de proveedores de servicios, etcétera. Yo ahí puedo medir eficacia, calidad y eficiencia. Por ejemplo, yo puedo medir calidad de la materia prima, ¿sí? Si yo tengo que comprar concreto porque yo soy una constructora y yo compro el concreto preparado que me vende Ultracen o que me vende Cemex, yo debo medirle a ese concreto el porcentaje de estabilidad o de compactación o de
cualquier otra variable que tenga el producto que yo estoy comprando para poder decir que el producto cumple para lo que yo necesito. Porque como todo, hay concretos de alta, media y baja calidad. Y según el nivel del producto van a tener pues unas mediciones o unos datos. Después sigue lo que tiene que ver con el proceso. A un proceso yo le puedo tener indicadores bien sea de eficacia, es decir, un indicador que mida si estoy logrando el objetivo que me formulé. Puedo tener un indicador de calidad que me esté midiendo alguna característica del producto o servicio en el proceso en el que estoy. Puedo tener un indicador de eficiencia que me mida si estoy logrando el objetivo en función de los recursos que estoy invirtiendo. Y como les decía, es muy difícil. No traía. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un indicador de economía, ya es un poquito más difícil de medir, a menos que sea un proceso que administre recursos, como les decía ahorita, un proceso de gestión financiera, un proceso de gestión contable. Bien, a los productos ya como tal o a los servicios que yo estoy ofreciendo, yo les puedo medir también eficacia, calidad y eficiencia. Y los resultados sí solamente pueden medir dos dimensiones. O los resultados miden eficacia, es decir, se lograron los resultados esperados, o se mide eficiencia, se lograron los resultados en función de tanto dinero invertido. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Analicen bien la figura y me dicen si tienen alguna duda. Profe. ¿Sí me escucha? Entonces, sí, claro. Sí, o sea, que los indicadores van definidos en el mismo sentido. Cuando es en proceso, cuando es en el insumo, proceso, productos y resultados, van en términos de eficacia, eficiencia y calidad. Solamente lo que separa es, por ejemplo, la parte. Ajá. ¿Cómo? Dígate, no es eficacia, calidad y eficiencia, es o mido eficacia, o mido calidad, o mido eficiencia. Es decir, puedo tener cualquiera de ellas, o todas, o una combinación de ellas. ¿Sí me hago entender? O sea, tú puedes tener solo indicadores de eficacia, solo indicadores de calidad, solo indicadores de eficiencia, o indicadores de eficacia y eficiencia. ¿Sí me hago entender? O sea, puedes combinarlos o tenerlos individuales. Claro, pero como yo lo vi, como lo estoy analizando en la diapositiva, el insumo va con el proceso, producto y el resultado. Lo único que está cambiando es que en el insumo vamos a tener un recurso, de pronto en el talento humano, qué recurso me voy a gastar. Y en el proceso son los proyectos o programas que estoy llevando con respecto a los indicadores, ¿cierto? Y en el del producto ya lo que vamos a tener los mismos indicadores de eficiencia, de calidad y de eficacia, pero con unos bienes y servicios. Y el producto final es toda la conglomeración de todo ese paso que me define el indicador. Es lo que entiendo yo. Ok, tú lo estás relacionando con la parte esa de acá abajo, ¿cierto? Sí, claro. Bien. Bueno, ahí les llevo al contexto. Cuando yo hablo de los insumos, pues precisamente como dice José, en los insumos nosotros introducimos los recursos que vamos a transformar en el proceso. Uno de mis insumos es materia prima, esa materia prima yo la consumo en el proceso y eso se va a invertir o a utilizar en la ejecución de proyectos, programas o en el desarrollo de las actividades del propio proceso. Bien, luego yo esos insumos que introduje aquí los voy a transformar en productos. Esos productos pueden ser bienes o servicios que yo preste. Y al final, los resultados, ¿quién los va a recibir? La sociedad. Y esos resultados solamente pueden ser eficaces o eficientes. Si son eficaces y eficientes, entonces son efectivos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Sí, claro. ¿Alguien más tiene algo que aportar?
Bien. Pasemos entonces a las características de un indicador. Para que un indicador cumpla metodológicamente con lo que debe tener, debe cumplir con las siguientes características. ¿Sí? Es decir, cuando yo formulo un indicador, debo formularlo pensando en cada uno de estos elementos. Si alguno de estos elementos no se cumple, se dice que el indicador no es válido técnicamente. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué. Porque el indicador debe ser claro. Si usted no sabe qué es lo que está midiendo, entonces ¿para qué lo mide? ¿Por qué lo mide? ¿Qué decisión puede tomar con eso? ¿Cierto? Entonces, cuando no hay claridad, cuando no hay precisión, cuando la persona ve el indicador y no sabe qué es lo que se está midiendo, entonces el indicador no es válido técnicamente. ¿Sí? Eso es como cuando usted compra algo y no sabe para qué lo compra. Entonces dice, ¿para qué te gastaste ese recurso? ¿Para qué invertiste ese tiempo? ¿Sí? Entonces, la claridad es uno de las características fundamentales. Y la claridad de un indicador va desde el nombre que se le coloca. Porque a veces de pronto la fórmula de cálculo del indicador no está incorrecta. O la fórmula de cálculo del indicador no es complicada. Pero nada más el nombre que le colocan al indicador da para que la persona que lo va a medir se enrede y se confunda al momento de hacer la medición. Y le pregunten, ¿este indicador qué mide? Y no sepa. ¿A ustedes no les ha pasado? ¿Quiénes de pronto aquí han tenido a cargo la responsabilidad de medir algún indicador o de recolectar información para medir un indicador? ¿Alguno de ustedes ha medido indicadores en su puesto de trabajo? Por favor, intervienen a través del micrófono. Profe, yo manejé indicadores allá directamente en Langer. Y manejaba era pues la parte de, por ejemplo, tener un indicador de cuántos vehículos eran aprobados, cuántos vehículos no eran aprobados en el tema de las hojas de vida. Te hago una pregunta, Mari. En Señora. algún momento, mientras tú estabas realizando la medición de tus indicadores, en algún momento tú no te preguntaste, hombre, ¿y esto para qué lo miden si es obvio? O ¿esto para qué lo miden si de verdad no es importante? ¿Sí me hago entender? ¿Nunca te pasó eso por la Sí, mente? claro. Sí, claro. Sí, porque igual eso siempre iba a pasar. O sea, no todos los vehículos iban a ser aprobados. Iba a haber siempre alguno que no iba a cumplir con todos los requisitos. Ok. ¿Alguien más? Gracias, Profe, en el caso mío, el principal indicador que creo yo que manejaba más allá del recurso humano era el ausentismo. señor Luis Alejandro. Sí, ¿Puede subir un poquito más la voz o acercarse más a su audio, que no se escucha casi? ahí en el caso del recursos humanos se maneja mucho el indicador del ausentismo. Esto para ello, para ver que el número de empleados que tenemos, que tanto se ausentaban ya sea por incapacidad, por permisos personales, por licencias no remuneradas, entonces se manejaba esa parte. Bueno, Ok, entonces, ahora, dígame. entonces, yo a veces me preguntaba, bueno, se está manejando esto, pero, por ejemplo, cuando la persona pide mucho permiso, ¿esto como para qué sería? O sea, ¿qué podemos hacer ahí? En este caso, Usted se pregunta qué pueden hacer ahí cuando la persona pide mucho permiso. ajá, sí, claro. Aunque uno se ciñe por la ley, que por ley, por normatividad, uno tiene que darle permiso a la persona para hacer su, 2, 3 veces Bueno, al mes ahí le para hago hacer. una pregunta entonces. ¿Usted tenía en el momento dudas respecto a por qué se medía el indicador o tenía dudas era respecto a lo que se iba a hacer con los datos de la medición del indicador? Perfecto, la última.
La última, tenía Sí. dudas, era de qué se iba a hacer con la Iba a hacer- información. Simplemente se hacía Ok, así, pero yo nunca vi ningún tipo de proceso, procedimiento que se iba a hacer para esos resultados. entonces usted sentía siente que ese es un indicador que se mide en realidad para nada porque nada se hace con la información, simplemente es informativo para saber. Perfecto. Ok, mire, eso que usted menciona tiene que ver con la segunda característica, el tema de relevancia, ¿sí? Y la relevancia la determina el objetivo al que está amarrado, ¿sí? Hay que ver de pronto cuál es el objetivo del proceso de gestión humana allá, o cuál es el objetivo que según la gerencia de la empresa debe estar midiendo gestión humana en torno a lo que es ausentismo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? De pronto para ellos es importante conocer el número, no tanto el número de personas que piden permisos, sino de todo el tiempo laboral, cuánto se está invirtiendo en permisos. ¿Cuántos de esos permisos son remunerados porque le cuestan a la empresa? ¿Y cuántos de esos permisos no son remunerados que no le cuestan a la empresa directamente, pero sí en productividad? ¿Sí? Entonces, el problema a veces con las empresas es que tienen indicadores y no toman acciones a partir de los resultados del indicador. No quiere decir que porque una persona pida mucho permiso, la van a echar, porque no es causal directa de determinación de contrato. Pero sí yo debería poder hacer esto, que es la otra característica, que debe ser monitoreable. ¿Sí? Si yo tengo un indicador, que en este caso es el de ausentismo, y yo veo que cada vez que lo mido el ausentismo va incrementando, yo tengo que comenzar a aprender mi alarma, porque acuérdense que los indicadores son señales de alarma. ¿Sí? Yo tengo que prender mi alarma y ver, mira, el ausentismo se está disparando, ¿qué está pasando? Y entonces viene lo que está atado a la verificación, que es lo que tiene que ver con el análisis de causas de una situación problema. Cuando un indicador está teniendo un comportamiento incremental, yo ya ahí tengo una situación problema que tengo que monitorearla y tengo que analizarla y tengo que ver cuáles son las causas y a partir de las causas formular un plan de acción para evitar que el indicador siga subiendo. ¿Sí? ¿Vamos Profesora, bien hasta ahí? Diga. profe, en el caso mío también sucedía en el centro neurológico lo que eran las quejas y reclamos. Los indicadores de quejas y reclamos siempre, pues se hacían el indicador, pero no se tomaban cartas en el asunto sobre el paciente que se quejó, presentó una no conformidad sobre la atención prestada. Simplemente se hacía el indicador por llevarlo en papel, por más nada, pero no fue solución. Había un momento que ya el indicador, pues la persona que llegó nuevamente, que sí está ahí el proceso como es, se han dado cuenta que ese indicador siempre estuvo, como uno dice, reventado, digámoslo, tuvo una solución. Ajá, exactamente. Y eso, ¿Cómo hacen si igual no están llevando una solución? porque es que mira, recordemos que dentro del sistema de gestión está lo que es el ciclo PHBA. ¿Listo? Tenemos la planificación, que es donde nosotros formulamos los objetivos y los planes para lograrlo. Tenemos el hacer, que es donde nosotros implementamos todo lo que planificamos. Y tenemos el verificar, que es el punto donde estamos, donde nosotros le tenemos que hacer seguimiento y medición a las actividades que hemos formulado y ejecutado. Y después viene lo que es el actuar, que es la mejora. ¿Qué sucede? Que muchas empresas se quedan solamente con la información del indicador, vuelvo y les digo. No toman decisiones a partir del indicador, porque en primera instancia ni siquiera saben a veces de dónde salió esa información del indicador, y si saben de dónde salió, de pronto no se toman el trabajo de analizar qué es lo que está pasando, por qué el indicador de PQR siempre está incumpliéndose, porque yo tengo la satisfacción del cliente en un segundo plano, siendo que para el sistema de gestión de calidad eso es importante. ¿Sí? Entonces, a veces no es culpa del indicador mismo, porque el indicador es un medio, o sea, es una herramienta, pero el resultado final se obtiene cuando la persona que está encargada toma el dato de la medición y la analiza, y a partir del análisis toma decisiones respecto al indicador y al objetivo con el que está asociado el indicador. ¿Sí? Y entonces sucede que a veces las personas no saben qué hacer con la medición porque en primera instancia no saben ni siquiera cuál es el objetivo.
qué era lo que íbamos a lograr o qué era lo que nosotros esperábamos lograr. Entonces, como no tienen un objetivo, no lo pueden comparar. No tienen un parámetro de comparación como para decir el objetivo era tanto y mira dónde estamos, no lo cumplimos. Simplemente se quedan con un número y un número por sí solo no dice nada si tú no lo puedes comparar con nada. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe, yo tengo otra inquietud. Diga, José. Aló. Listo. No, Dígame, por José. ejemplo, ya en el CARI ya se llevan muchos indicadores. De hecho, ya los días jueves son la reunión de los indicadores por dependencia, talento humano, hospitalización, sugerencias científicas. Por ejemplo, en el departamento donde yo trabajo, pues se manejan los indicadores, la parte de productividad. Pero eso es con el fin para hacer un análisis retrospectivo el día jueves, el mensual. Por ejemplo, allá el girocama, los ingresos, los reingresos, las largas estancias, para analizar las primeras 3 causas de mortalidad. Pero ahorita mismo se ha disparado porque, como ya comenzó el proceso de la pandemia en marzo, el hospital está lleno, pero no han surgido salidas porque los familiares no quieren llevarse a los pacientes. Y obviamente esos a la EPS no le conviene porque ahorita se estalló el indicador de la larga estancia, porque es que el paciente solamente dura un mes. O sea, máximo un mes hospitalizado. Y ya los pacientes llevan más de mes y medio hospitalizados. Entonces, listo, eso por favor, yo en principio señora Rosa, póngalo en señora silencio. Rosa, por favor, desactive el micrófono. Cuando, ¿cómo se llama? Yo en principio sí era uno de los que decía, pero ¿para qué tanta pedidera de indicadores? Eso nada más se está viendo en papel y se lleva una curva, pero hay una señora que es antioqueña, que ella ya tiene como 4 años de ella hacer sus reuniones y ella analiza. Obviamente, en el sistema, ella mira que se ha disparado las largas estancias, obviamente, y hoy nos preguntaban, yo decía, doctora, lo que pasa es que estos pacientes no se los han llevado porque los familiares están en cuarentena. La mayoría de los pacientes que nosotros atendemos son del pueblo y ni siquiera son aquí cerca. Santo Tomás, Palmar de Varela, Polo Nuevo, Ponedera, Uciacurí, todo por allá abajo, para allá por el sur del departamento. Y obviamente los familiares tienen restricciones por cualquier motivo. Claro que uno a las EPS no le va a decir eso porque obviamente nos glosan, pero no hemos dado abasto. Pero sí es necesario mirar los indicadores porque hay un alcance y hay una semaforización que nos va a decir esto es qué está pasando con los pacientes que tienen la larga estancia o qué está pasando con los pacientes que regresan. ¿A qué paciente que sale hoy, pero ya el día sábado ingresó? De pronto es que no les vuelven a buscar medicamentos, no se quiso tomar medicamentos, reingreso. Y eso es un insumo para el indicador. José, para atar lo que tú estás diciendo con lo que acabamos de explicar acá, esto que está aquí, esos indicadores que ustedes están midiendo, que son de sus procesos, ¿cierto? ¿Dentro de qué dimensión los calificarías tú? ¿Dentro de eficacia, calidad, eficiencia o economía? Calidad. Serían indicadores de calidad, ¿cierto? Porque están midiendo características, sí, claro, o atributos del servicio que ustedes prestan. Perfecto. ¿Y al ser de calidad también son de qué dimensión? Dijimos que todo indicador de calidad es también de eficacia. Entonces, esos indicadores son de calidad y eficacia, ¿sí? O son de eficacia en la dimensión de calidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Entonces, mira, ¿qué sucede? Que a veces nosotros tenemos indicadores correctamente formulados, pero los indicadores son útiles en las manos correctas, ¿sí? A veces hay personas que no saben leer un indicador.
Hay personas que no conocen las partes del indicador, hay gente que no sabe ni de dónde viene un indicador, ni para qué sirve un indicador. Entonces, los indicadores son herramientas poderosas en las manos correctas. Si usted coloca un indicador en la mano incorrecta, el indicador se vuelve un documento más, un papel más, un dato más, ¿sí? Con el que no se hace nada. Por eso es importante saber para qué se hacen las cosas dentro de los procesos. Y yo debo tener en cuenta que cuando yo formulo indicadores son para algo. Profe, el Diga. sonido se va y viene, se va y viene, se va y viene. Se va y viene, pero tiene que ser más que todo la conexión. A todos les pasa, a todos me escuchan entrecortado. Yo escucho bien. Exacto, o sea, si todos me escuchan entrecortados, el problema es de mi conexión. Pero si solamente una persona me escucha con dificultades, entonces es la conexión de esa persona. ¿Sí? Listo, ya está bien. Que a veces la conexión se coloca lenta y entonces la voz o el audio se va lento o llega con retorno. ¿Me confirman los demás si me están escuchando bien? Sí, señora, te estoy escuchando bien. Afirmativo. Como dicen por ahí fuerte y claro. Sí, señora, Ok. bien. Hay que revisar el tema de conexión, la red. Bien. Entonces, vamos bien hasta aquí, ¿listo? Entonces, vamos por la claridad. Los indicadores deben ser claros, no deben haber dudas, no deben ser precisos, yo no debo dar lugar a equivocaciones. Relevancia, es decir, deben ser importantes, lo que yo me doy debe ser importante. Miren, el sistema de gestión a mí y las normas, ni la 9001, ni la 14001, ni la 45001, me obligan a tener determinado número de indicadores, ¿sí? Yo en calidad, ¿cuántos indicadores tengo? Los que yo necesite. Los que yo necesite, ¿para qué? Para demostrar que estoy logrando el objetivo que me tracé. Entonces, si dentro de un proceso un indicador es suficiente para medir, lo mido. Lo importante es que yo no voy a tener indicadores para medir por medir. Yo debo tener indicadores cuyo resultado, ¿sí? O cuya medición sea importante para yo saber si estoy logrando el objetivo o no. Entonces, no se trata de cantidad, sino de calidad. No es 100 indicadores para medir nada, sino un indicador que me lo mida todo. ¿Sí me hago entender? Luego tenemos el componente de economía. Economía tiene que ver con cuánto me cuesta a mí obtener la información para medir el indicador. Porque el indicador es una fórmula. Y el indicador es una fórmula que se utiliza para transformar un conjunto de datos en un resultado. Luego, yo ese conjunto de datos lo tengo que sacar de alguna parte. La mayoría de esos resultados salen o de un sistema que maneja la empresa, o de un formato que se diligencia, o de una planilla de control que se lleva, ¿sí? Es decir, salen de alguna fuente. Y yo sé si un indicador es económico, si obtenerlo no me cuesta demasiado, ¿sí? Si yo formulo un indicador y obtener la información para medirlo es muy complicado y me puede representar costos adicionales a los que yo tengo en el proceso, entonces el indicador no es válido técnicamente porque no es económico, porque no es fácil ni económico conseguir la información con la que yo lo voy a medir. ¿Listo? Después viene que debe ser monitoreable. ¿Por qué debe ser monitoreable? Porque como yo tengo una fuente de información, ¿sí? Yo debo poder devolverme a la fuente de información para verificar que lo que el indicador mide es correcto. Por ejemplo, ahorita Jason estaba hablando del ejemplo de sus PQR, ¿verdad? Y resulta que, por ejemplo, nosotros en calidad sabemos que las PQR son un indicador residual de la satisfacción del cliente, ¿sí? Si yo tengo un indicador de PQR que está mal, es decir, que no está cumpliendo, y tengo un indicador de satisfacción del cliente que sí está cumpliendo, yo tengo que devolverme a comprobar los resultados de alguno de los dos. ¿Por qué? Si hay PQR, hay clientes insatisfechos. ¿Sí me hago entender? Entonces yo debo poder verificar cada uno de ellos para ver cuál es el que está diciendo la verdad y dónde es que está el error. Porque no puede ser que si yo tengo satisfacción del cliente 100% y tengo PQR en 80%, yo no puedo tener satisfacción del cliente en 100%, porque hay gente que no está contenta.
y se está quejando. Y de eso se da cuenta el auditor cuando les pide los dos indicadores. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un indicador, ustedes deben tener clara cuál es la fuente de donde sale la información del indicador para poder darle cumplimiento a esta característica. Usted debe saber de dónde sale la información para poderla verificar. Si no se puede verificar, entonces el indicador tampoco cumple. La siguiente característica, que es lo adecuado, tiene que ver con la relevancia, con esta que teníamos aquí. ¿Sí? Adecuado y relevancia están de la mano, porque el indicador debe ser importante y además de importante, adecuado. Es decir, debe medir algo que yo en verdad necesito medir. ¿Sí? Y era como, por ejemplo, la duda que tenía ahorita el señor Luis Alejandro, porque ¿para qué miden ausentismo? Si será adecuado medir ausentismo, ¿por qué mejor no medir otra cosa que de verdad me aporte para saber si estoy logrando mis objetivos? Entonces, la importancia y la adecuación van de la mano. Después viene aporte marginal, es que cada indicador me debe estar a mí justificando el cumplimiento de al menos un objetivo. Yo no voy a tener un indicador para medir dos objetivos. ¿Sí? Un indicador debe ser comparable. Recuerden que un indicador está asociado con un objetivo. Recordamos cuáles eran las características de los objetivos. Cuando yo voy a formular un objetivo debe ser ¿qué cosa? ¿Me las recuerdan, por favor? Debe ser medible, Uh-huh. alcanzable, Alcanzable. ¿Qué más? medible, alcanzable y Debe ser sencillo, medible, alcanzable, realista y trazable. ¿Bien? Pero Jason puntualizó coincidencialmente con las dos características que necesitamos aquí con el indicador, ¿verdad? Entonces, como un objetivo debe ser medible, quiere decir que debe tener por lo menos un indicador. Y si un objetivo debe ser alcanzable, debe tener asociado una meta. La meta es aquello con lo que yo comparo el indicador para saber si estoy logrando el objetivo. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, yo tengo el objetivo de satisfacción del cliente, incrementar la satisfacción del cliente. Mi meta para este año es que la satisfacción del cliente esté en 90%. ¿Listo? Pero cuando yo mido el indicador, me da que la satisfacción del cliente me quedó en 87%. ¿Logré el objetivo o no logré el objetivo? Repito, tengo un indicador, tengo un objetivo que es incrementar la satisfacción del cliente. La meta para este año es que la satisfacción del cliente sea 90%, por lo menos el 90%. Mido el indicador de satisfacción al cliente y el resultado del indicador me da que la satisfacción de mis clientes está en 87%. ¿Alcancé el objetivo o no alcancé el objetivo? No, señora. no señora, no lo alcanzó. No lo alcancé. Me Igual faltaron colocarlo, 3 puntos. sí, igual colocarlo al 90 sería muy exagerado colocarlo, que es otro de lo que usted habla ahorita. Debe ser Debe ser alcanzable y alcanzable realista, y y realista. realista. No, pero hay empresas para la cual 90% es una realidad. La realidad va a depender de la naturaleza y características propias de las empresas. Hay empresas para las cuales 90% es algo que pueden alcanzar perfectamente. Hay empresas que por la naturaleza y complejidad de sus servicios no pueden aspirar enseguida a un 90%, sino lo máximo es un 85%. Pero todo depende de que la empresa sea autocrítica en conocer la situación, ¿verdad? Y el desempeño que tiene actualmente para poder colocarse una meta que sea realista, alcanzable. Pero también debemos tener en cuenta que las metas deben ser retadoras. Yo no debo ser conformista, pero tampoco debo exagerar. ¿Listo? Entonces, para algunas empresas hay indicadores de ese tipo. Sí. Ideal el 100%, pero el ideal es el ideal de todo el mundo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señora. Bien.
La última característica que yo debo tener es que debe estar soportada metodológicamente. ¿Cómo así? Debe existir una ficha donde estén todos los elementos del indicador, ¿sí? La ficha del indicador es como su hoja de vida. Da cuenta de todo lo que es el indicador y de cómo se mide y cuáles son los procedimientos y la información asociada a ese indicador. Yo no puedo tener un indicador que está escrito solamente como una fórmula. ¿Sí me hago entender? O sea, yo debo tener un indicador identificado con un proceso, debe pertenecer a un proceso, debe tener un objetivo que está midiendo, debe tener una fórmula, una unidad de medición, una frecuencia de medición, quién lo va a medir, quién lo va a analizar, cuándo se debe medir, cuándo se debe analizar y de dónde va a salir la información con la que voy a medir. Si el indicador no tiene todo esto, se dice que no está soportado metodológicamente, es un indicador incompleto. Como es incompleto, no proporciona el suficiente soporte y confianza para ser utilizado para la toma de decisiones. ¿Listo? Y a veces uno se encuentra en la empresa con un indicador que es la mera formulita. Y al momento de medirlo no saben cómo medirlo porque no tienen ni idea de dónde sale la información. ¿Por qué? Le hicieron control C, control B de algo que vieron en internet y otra empresa lo mide, pero resulta que esa empresa, de donde lo sacaron en internet, sí saben cómo medirlo y ellos acá no. Bien. Estos son los pasos para construir un indicador. Los indicadores se construyen en 6 pasos. De todos estos pasos, el más complejo, ¿cuál creen ustedes que es el más complejo de todos esos pasos? Quizá, yo pienso que la El forma... 2, seleccionar los aspectos relevantes. Algunos dicen que la 2, otros dicen que el 3. 2, ¿Sí? terrible. Imagínate. Y el nombre. Para mí el 6. El nombre, bueno. En realidad el paso más complejo es el 2, seriamente es el 2, porque las fórmulas de los indicadores ya ellas están estructuradas, o sea, es decir, ya yo sé que existen 4 estructuras para escribir el indicador, y de qué va a depender la estructura con la que voy a medir el indicador, precisamente de lo que voy a medir. Si yo seleccioné bien lo que voy a medir, formular el indicador es pan comido. Establecer los medios de verificación es pan comido. Validar el indicador es simplemente hacerle una lista de chequeo al indicador confirmando que se cumplan cada una de las características que mencionamos ahorita. Y establecer la frecuencia de cálculo es cada cuánto lo voy a medir. Las metas es hasta dónde espero que llegue el indicador o con qué voy a comparar el indicador. ¿Listo? Entonces, lo primero, debo tener claro que el indicador debe estar atado a un objetivo. ¿Listo? Ustedes con el instructor René Carvajal, ustedes han desarrollado un ejercicio, creo que de diseño de indicadores, si no estoy mal, pero esos indicadores son los que les piden a ustedes decreto 1072, los indicadores de estructura, proceso y resultado. ¿Cierto o falso? Corríjanme si me equivoco. Nosotros no hemos hecho indicadores con nadie, profesora. Profe, ¿puede ¿Ustedes no han repetir hecho? la pregunta? Qué pena. Yo les pregunté si ustedes con el instructor René Carvajal han tocado el tema de los indicadores de estructura, proceso y resultado. No, señora, hasta el momento no. Porque el otro día yo escuché que Fernando estaba formulando un indicador. Él es el único que lo sabe hacer. Nadie sabe hacer. ¿Cómo? Él era el único que estaba haciendo eso. Porque yo sé ser profesor y yo lo voy a hacer el indicador. Profesor, bueno, mijo, hágalo. Ah, ok, listo. Pensé que era que ya habían comenzado a trabajar con él. Listo. Entonces, nosotros primero tenemos que analizar cuáles son los objetivos que nosotros vamos a desarrollar, a medir. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes dentro del componente de seguridad y salud en el trabajo tienen unos aspectos que medir y tienen unos indicadores que medir, que esos indicadores pues ya están definidos, ya por orientaciones o directrices del gobierno nacional ya se sabe cuáles son los indicadores de estructura, proceso y resultado. Usted simplemente tiene que adaptarlos a su proceso, a su empresa, establecer
el documento en el que los va a medir. ¿Sí me hago entender? Es decir, ya esos indicadores existen y están formulados. ¿Listo? ¿Qué vamos a aprender a construir nosotros? Los indicadores que se desprenden del proceso para medir el cumplimiento del objetivo del proceso. Entonces, en primera instancia, yo lo primero que tengo que tener es el objetivo, ¿sí? Entonces, si yo tengo el objetivo, debo tener claro que si hay un objetivo, debe tener al menos un indicador. Que si el objetivo no está bien definido, pues el indicador tampoco me va a quedar bien definido. Y que para que los indicadores estén bien, el objetivo debe estar bien, básicamente. ¿Bien? Por ejemplo, este que está aquí es el objetivo del programa de capacitación. ¿Sí? Uno de los objetivos del programa de capacitación. ¿Por qué? Porque un programa puede tener varios objetivos. Recuerden que hay objetivos generales y objetivos específicos. Yo puedo tener indicadores, un indicador para el objetivo general o varios indicadores para los objetivos específicos. ¿Sí? Yo puedo tener también los indicadores del proceso como tal, descomponiendo el proceso en varias de sus partes, o el objetivo del proceso en varias partes. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos un indicador del proceso de gestión humana, que tiene que ver con garantizar la cobertura del programa de capacitación para todos los empleados. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo que quiero lograr es que todos los empleados se capaciten, ¿sí? Que todos los empleados se beneficien del programa de capacitación que yo tengo. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza un programa de capacitación, cuando uno analiza la ejecución, se da cuenta que a veces que por mucho que uno quiera, hay empleados que se quedan por fuera, sobre todo de capacitaciones que están directamente orientadas hacia ellos. Porque de pronto cuando son capacitaciones de información general, vaya y venga. Pero cuando es una información de una capacitación dirigida y el empleado se la pierde, ya yo ahí estoy perdiendo también. ¿Listo? Entonces yo debo garantizar que los trabajadores estén cubiertos por lo que el programa de capacitación ha establecido para ellos. Bien, entonces debo identificar en este objetivo qué es lo que es importante medir, ¿sí? Y ahí es donde nosotros vamos a hacer el punto 1, estamos haciendo el punto 1 y el punto 2 prácticamente al tiempo. ¿Por qué? Porque yo primero analizo el objetivo y en el análisis del objetivo yo identifico componentes críticos del objetivo y a partir de esos componentes críticos es que yo defino qué es lo que voy a medir. Y si se dan cuenta, aquí en este objetivo lo importante es medir la cobertura. Y aquí tenemos en cierta forma también la meta asociada a la cobertura. Dice que todos. Entonces ahí la cobertura, si yo la transformo en un número, ¿sería qué número? Si yo esta palabra todos la convierto en un número o en un porcentaje, ¿qué porcentaje sería? 100%. 100%. El 100%. Perfecto. Yo sé que el mismo objetivo me está dando implícitamente la meta con la que voy a comparar. Bien. Y también me está dando la variable. La variable son los empleados. Porque son los que van a ser objeto de las capacitaciones y es a los que les debo dar la cobertura. Son el sujeto objeto de la cobertura. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, lo primero que yo debo hacer es leer bien el objetivo, entender qué es lo que busca el objetivo y recuerden que ¿de dónde saca uno normalmente la variable? Recuerden que el objetivo tiene unas partes, ¿se acuerdan? Que dijimos que el objetivo debe tener un verbo, ¿cierto? Debe tener un qué y debe tener un para qué. ¿Listo? Normalmente la variable está asociada al qué. Repito, se los voy a cambiar voy a volver la presentación al modo edición. Volver la capacitación al modo edición para separarles el verbo con un color. El verbo, el qué, el verbo, el qué y el para qué. Bien.
¿Estamos claros aquí? Entonces, normalmente nosotros tenemos los aspectos relevantes de la medición están asociados al qué y las metas las sacamos del para qué. A veces salen ahí. ¿Vamos bien? Bien. Y entonces miren que hicimos paso 1, paso 2. Paso 1 es leer y entender el indicador. Paso 2 es identificar, leer y entender el objetivo. Y el paso 2 es, ya una vez he entendido el objetivo, qué es lo que quiero lograr, identifico qué es lo que necesito medir para poder lograrlo. Paso 3, formular el indicador. Cuando yo formulo el indicador, debo tener en cuenta que voy a darle al indicador dos cosas importantes. Al indicador, cuando lo formulo, le voy a dar un nombre y le voy a dar una fórmula. El nombre del indicador debe ser lo suficientemente autoexplicativo para que no me pregunten, ajá, ¿y eso qué es? ¿Qué mide? Sí, el indicador debe ser claro, el nombre del indicador, al momento de decirme qué es lo que estoy midiendo. ¿Sí? En nuestro caso, quedó como porcentaje de cobertura del programa de capacitación, y ahora les voy a decir por qué. Pero sabemos que se está midiendo. Si yo leo porcentaje de cobertura del programa de capacitación, ustedes saben que se va a medir. ¿Qué cantidad hay de tal? ¿Qué cantidad de No, trabajadores están siendo capacitados? ¿cuántas personas fueron capacitadas? ¿Cuántos empleados? Exacto. Y en este caso ¿Cuántos no es empleados tanto, sino mira que tiene la pudieron? palabra porcentaje. ¿Qué porcentaje de personas fueron capacitadas o estuvieron dentro de las capacitaciones? ¿Bien? Bien, entonces, cuando yo le voy a dar el nombre al indicador, debo tener en cuenta aspectos como que son importantes en el nombre. Si de pronto los indicadores se miden por periodos, entonces yo debo decir, si se mide cada mes la cobertura, entonces yo en el nombre del indicador debería decir aquí porcentaje de cobertura del programa de capacitación mensual, ¿cierto? Si yo de pronto yo lo mido por sedes, porque la información me llega por sedes, el nombre debería estar incorporando, por ejemplo, la sede de la sede principal, de la sede tal, porque yo puedo tener un indicador que se mide varias veces y cada uno de ellos se nombra diferente. ¿Bien? Y así sucesivamente. Entonces, el nombre del indicador es qué es lo que voy a medir o cuál es la medición que voy a hacer, y después viene el contexto de lo que voy a medir. En este caso es porcentaje de cobertura del programa de capacitación. ¿Y qué es lo que voy a medir? Todas las actividades de capacitación. ¿Sí? Entonces debo tener en cuenta el nombre o cuál es la medición y el contexto de la medición. Nosotros sabemos que nosotros allá en el objetivo identificamos que esto iba a abordar a todos los trabajadores, por lo tanto debía tener en cuenta todas las actividades de capacitación. Construcción de fórmulas. Para construir la fórmula del indicador, yo debo tener en cuenta que los indicadores se componen por variables. Ustedes saben que normalmente los indicadores son normalmente, no, la mayoría de indicadores, pero no todos los indicadores. Hay indicadores que son números y ya. Pero la mayoría de indicadores son resultados de una fracción donde tenemos presentes variables, que puede ser la misma variable o diferentes variables. Entonces yo lo primero que debo hacer es identificar la variable. ¿Qué es una variable para ustedes? ¿Qué entienden ustedes por la palabra variable? Está sujeto a cambios, que Que varía. está sujeto a cambio o que puede tomar diferentes valores. ¿Bien? Una variable es un dato que puede cambiar de valor, que puede tomar diferentes valores. Algo que cambia. Esto no es algo fijo, porque si fuera fijo se denominara constante. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo debo identificar son las variables que intervienen. Estamos analizando este objetivo que era el indicador de porcentaje de cobertura. Entonces, para yo saber
cómo ha sido la cobertura del programa de capacitación, yo debo identificar la variable. ¿Ustedes cuál creen que es la variable, verdad, que interviene en la cobertura? ¿El número de capacitaciones o el número de empleados? El número de empleados. Porque eso es lo que a mí me interesa garantizar, que todo el mundo esté dentro de las capacitaciones, ¿cierto? Entonces, la totalidad de empleados son el universo, ¿cierto? O son la proporción más grande. Entonces, la totalidad de empleados son una variable, porque puede tomar un valor, ¿cierto? Y los empleados capacitados son otra variable porque van a tomar otro valor. No es lo mismo el número de empleados que capacité que el número de empleados que tengo. ¿Sí o no? Deberían ser igual. Pero a veces sucede que el número de empleados que capacito tiene un número o un valor diferente al número de empleados que yo tengo activos en mis registros de nómina. Bien, entonces debo identificar la variable. La variable está asociada, por ejemplo, a una unidad de medición. Y eso de pronto ya se lo voy a explicar un poquito mejor mañana. Hoy estamos un poquito con la teoría, como para tratar de entenderla, y mañana ya les explico algo un poco más práctico. Bien, entonces, tenemos la primera que es, aquí tenemos escrita la fórmula de cálculo, pero resulta que yo tengo en el mundo, o actualmente metodológicamente existen 4 estructuras de fórmulas para escribir un indicador. Y yo voy a utilizar la estructura de fórmula según la naturaleza de las variables que yo tengo. Miren lo que pasa aquí. Variable 1 es el número de empleados que capacitaré o capacitados. Variable 2, el total de empleados. Son 2 variables, ¿cierto? ¿Cuál es la unidad en la que se expresa esta variable? Por ejemplo, cuando yo tengo longitud, la expreso en metros. Cuando yo tengo peso, lo expreso en gramos o en kilogramos. ¿Esta variable en qué unidad de medida está expresada? Cantidad, número. Pregunto. En número. Número, cantidad. Número, ¿verdad? ¿En número de qué? Ah, bueno, de empleados. De Empleados. Número de empleados. Y esta de acá también está en número de empleados, ¿cierto? Número de empleados. También, o sea, quiere decir que son 2 variables, pero Señora. tienen la misma unidad de medida. ¿Bien? 2 variables, misma unidad de medida. Tengan eso ahí en la mente. Entonces aparecen las fórmulas de cálculo. Entonces yo voy a tener porcentajes que también son llamados proporciones, voy a tener tasas de variación o voy a tener razones promedio. Los índices son un tipo de indicadores especiales que son normalmente utilizados en los procesos productivos, porque los procesos productivos tienen valores bases que vienen de la capacidad instalada de cada proceso. ¿Bien? Entonces, normalmente nosotros en un proceso de carácter administrativo no vamos a tener índices. ¿Dónde se va a tener índices? Dentro de los procesos misionales, que son los que transforman el bien, o dentro de los procesos misionales, que son los que prestan el servicio porque tienen valor base. Por ejemplo, en Tigo saben cuántas asesorías puede brindar un asesor en el día. Conocen cuál es la capacidad de atención en términos de minutos. En una empresa que fabrica ropa, saben cuántas unidades de ropa pueden salir por día. ¿Sí? En una empresa que fabrica mesas, saben cuántas unidades de mesas pueden salir por día. Entonces, como ellos tienen claro cuál es su valor base, ellos miden su productividad en función de índices. Pero es diferente ya en un proceso de gestión humana, en un proceso de compras, en un proceso de facturación, normalmente no se miden índices porque esos procesos no manejan valores bases para sus actividades. En ese tipo de procesos se manejan comúnmente indicadores como porcentajes, tasas de variaciones o razones promedio. Entonces, ¿cómo sé yo si voy a escribir un porcentaje, si voy a escribir una razón promedio o una tasa de variación? Yo lo sé teniendo en cuenta eso que analizábamos ahorita. Si yo tengo 2 variables y ambas variables se van a medir con la misma unidad, lo más probable es que yo vaya a escribir un porcentaje. ¿Listo?
Si yo tengo dos variables, pero ambas variables se miden con la misma unidad de medida, es decir, ambas se miden en número de trabajadores, o ambas se miden en número de kilogramos, o ambas se miden en número de unidades, o ambas se miden en metros, entonces lo más probable es que yo esté midiendo o vaya a medir un porcentaje. ¿Y cómo voy a escribir la fórmula? Voy a escribir la variable 1 sobre la variable 2, y la variable 2 siempre va a ser la que está asociada al total, ¿sí? Al total o al universo. Bien, multiplicada por 100. Entonces, como ellos tienen la misma unidad de medida, tengo aquí número de trabajadores arriba, número de trabajadores abajo, por reglas matemáticas, ellas se simplifican esas unidades. Entonces, esto me va a quedar sin unidad de medida. Pero resulta que yo aquí tengo un 100%. Entonces, cuando yo multiplique lo que me da aquí por este 100%, esto va a quedar expresado en X%. ¿Sí? Profe, una consulta. Digamos. Usted comenta que en la parte de la fórmula se colocaría en la parte de arriba 1 y en la parte de abajo el 2. O sea, en ese caso, no se podría colocar, digamos, la cantidad de empleados o cosas así, o como tal la fórmula se debe realizar como usted dice, el 1 y el 2 No, en la parte. no, yo no estoy escribiendo no estoy queriendo decir que van a escribir el número 1 o el número 2, no, te va a escribir el número de empleados que capacitó y el número de empleados que tiene. Ok. ¿Sí? Cuando yo digo 1 o 2 me refiero a la variable 1 y a la variable 2. Ya, ok. ¿Sí? Colocándole los Entonces, valores que van asignados. Exactamente. Entonces, si yo escribiera esta fórmula, teniendo en cuenta lo que identifiqué, me quedaría así. Vamos a escribirla acá. Y si en dado caso la persona lo coloca viceversa, igual no tiene ningún problema, ¿cierto? Da el mismo resultado. Y hay un problema. Okay. ¿Por qué? Porque resulta que el número te va a quedar excedido el indicador. ¿Por qué? Porque tú vas a tener siempre más empleados en tu total que los capacitados. Ok. ¿Sí me hago entender? Si tú señora. tienes 100 empleados, lo que va a suceder es que no siempre esos 100 empleados los vas a capacitar. Entonces tú no puedes colocar el universo encima. ¿Sí? El universo se coloca siempre debajo. El total de algo se coloca debajo. ¿Sí? Y la otra variable que es inferior al total se coloca arriba. Entonces esto me va a quedar expresado así. Mira cómo lo tenemos, lo voy escribiendo acá abajo. Entonces la fórmula me va a quedar así. Me va a quedar expresada así. La fórmula de ese indicador que venimos analizando quedaría escrita así. ¿Sí ves? Entonces, si ustedes hacen un ejercicio, háganlo allá. Si tienen una hojita, anótenlo. Si yo tengo 25 empleados y este mes solamente capacité a 12, ¿sí? Entonces yo tengo que... ¿Cómo les va a quedar ese indicador? Ya reemplazando los resultados, los datos. Yo tengo 25 empleados en total y el mes de marzo solamente capacité a 12. ¿Cómo quedaría ese indicador reemplazando los valores ahí? Entre 100, 2 entre 25 por 100. $48. ¿Cuánto? 48. 48%. 48. 12 entre 25%. ¿Por qué? Porque eso sería, si yo lo reescribiera, en números, con el ejemplo, se vería así. Así como lo voy a colocar.
Se vería así. ¿Cuántos trabajadores tengo? Tengo 25. 25 trabajadores. Bien. ¿Cuántos trabajadores capacité? 12. 12 12. trabajadores. 2. Bien. Eso sería lo mismo que dividir 12 entre 25 y multiplicarlo por Por 100. Eso me daría lo que dijo Mari, 48. Trabajadores capacitados. Sí. 48% de trabajadores capacitados. Entonces, cuando yo lo analice, entonces yo tengo que decirle al gerente, no, mire, la verdad es que nosotros este mes hicimos tantas capacitaciones, pero, por ejemplo, hicimos 10 capacitaciones o hicimos 4 capacitaciones y dentro de esas 4 capacitaciones solamente pudimos darle cobertura al 48% de los trabajadores que tenemos activos. ¿Sí? Así se entendería ese indicador. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, señora. ¿Los demás? José, señora Rosa. Sí, señora. Jason, Glenda. Glenda, que no me regala ni un suspiro. Es que no sé si me está escuchando bien. ¿Me está escuchando? Ahora sí. ¿Me escucha Te bien? escucho, Glenda. Lo que pasa es que yo tenía una preguntita ahora, pero igual no sé el micrófono qué le pasa. Dentro de las presentaciones de los indicadores, uno debe colocar siempre lo de la ficha técnica como tal, uno debe colocar esa fórmula, el objetivo, todo lo que se está midiendo, fuera de esa Sí, claro. gráfica. Claro, inclusive ahí, se sugiere colocar las gráficas para mirar el comportamiento del indicador en todos los periodos que ha sido medido. ¿Sí? Porque el indicador suelto queda sin soporte. O sea, la mera, como te digo, la mera formulita no le da peso al indicador. Hace que Generalmente se esos dé indicadores, Dígame. o sea, la empresa como tal me dice cada cuánto debo medirlos, o se deben hacer mensuales, bimensuales, semestrales. Hay indicadores que la misma empresa te dice cómo debes medirlos. Hay indicadores que tú misma te das cuenta cada cuánto debes medirlo en función de la frecuencia en que se genera la información, ¿sí? Por ejemplo, si tú estuvieras a cargo de un proceso de compras y tú sabes que por lo menos hay compras que tú haces en un mes, pero que el pedido te llega en el otro mes, para ti no es prudente medir, por ejemplo, la oportunidad en las compras mensuales, porque siempre vas a tener el indicador, como diría en palabras de Jason, el indicador reventado, porque tus compras siempre te van a llegar el mes siguiente. ¿Sí me hago entender? Entonces, el mismo comportamiento del proceso y de las actividades del proceso te van a dar a ti criterios a veces para saber si el indicador lo debes medir mensual, bimensual, trimestral, semestral. ¿Sí? Por ejemplo, en la parte contable, los indicadores financieros derivados de la utilidad se miden cada año y no en el mes de diciembre, sino en el mes de febrero. ¿Por qué? Porque la naturaleza del movimiento de la información del proceso contable me dice que apenas en diciembre yo estoy sacando la información del año y en enero la estoy reconfirmando. ¿Sí? Entonces no es prudente medir algo cada 6 meses cuando yo sé que la información sale cada año, entonces lo mido anual. ¿Sí? Y entonces la periodicidad de la medición del indicador está normalmente asociada con la frecuencia en que se produce la información que yo utilizo para medirlo. ¿Quedó claro bien? Sí, señor. Sí, señora. Repito ese pedazo. Profe, una pregunta. Ajá, lo último, la periodicidad de qué? Profe, una pregunta. Espérate, disculpa, Jason, voy a repetir el pedacito porque como que alguien no me escuchó. La frecuencia con la que yo mido el indicador depende muchas veces de la frecuencia con la que se genera la información que yo utilizo para medir el indicador.
Si la información me sale cada mes, Sí, señora, ya. es prudente que yo la mida cada mes, pero si no me sale cada mes, sino que yo la produzco cada mes y medio, cada 2 meses, entonces yo tengo que mirar que el indicador no puede ser mensual. ¿Listo? Claro. Ya, Ahora sí, ya, Jason. gracias. Gracias, profe. Listo. Profe, esta parte que acaba de explicar la entendí bien. Me gustaría hacerle una pregunta. Resulta y pasa que usted durante los 6 meses del año 2020, usted hizo 20 capacitaciones, ¿verdad? De esas 20 capacitaciones, eh, eh, para sacar ese indicador de esas 20 capacitaciones, tendría que tener en cuenta las capacitaciones que hizo por todas las personas y se hace a los 6 meses o se hace por cada capacitación el indicador. Se sugiere hacerlo por cada capacitación. Hizo una Se capacitación. sugiere hacerlo por cada capacitación. Ok. Se sugiere hacerlo por cada capacitación, porque si tú lo quisieras hacer en realidad por todas las capacitaciones, habría que cambiar la primera variable que está aquí arriba. Ya no sería número de empleados, sino número promedio de empleados. ¿Sí? Para que te sirva para, por ejemplo, dentro de los 6 meses. Entonces te tocaría sumar los empleados que participaron de todas las capacitaciones, dividirlo entre el número de capacitaciones y eso te daría el valor de esta variable que está aquí arriba, para que sea válido. ¿Sí? Ok. ¿Me hice entender ahí? ¿Está clara la... Sí, señora. Sí, señora. Perfectamente. ¿Viste? Entonces, hay variables que yo puedo ir modificando señora. también según la naturaleza de lo que yo necesito medir. No hay variables que sean absolutas, ni indicadores que sean idénticos de empresa a empresa. Hay indicadores que se van a parecer. Inclusive en la fórmula pueden verse como si fueran medios, No imprime. pero no son medios, sino que tienen un parecido natural. ¿Por qué? Porque la fórmula puede ser la misma y la fuente de información puede ser diferente. Porque en esta empresa el número de empleados capacitados sale de una planilla que lleva el coordinador de gestión humana, pero en la otra empresa sale de los listados de las capacitaciones. Entonces resulta que yo aquí tengo una fuente de información y este otro tiene otra fuente de información, entonces ya eso hace que los indicadores no sean idénticos en su ficha. Este señor aquí lo mide mensual, acá lo mide en trimestral, ya hay otra diferencia. Aquí lo mide el analista de gestión humana, acá lo mide el coordinador. Acá lo analiza el coordinador, acá analiza el jefe de gestión humana, ¿sí? Entonces, hay componentes del indicador que van a ir cambiando de empresa a empresa, eso hace que los indicadores, así se parezcan, no sean idénticos. Bien, pero entonces vamos bien hasta aquí en el sentido de que porcentaje, yo voy a escribir un porcentaje siempre que yo tenga 2 variables y que esas 2 variables se midan igual, o sea, que tengan la misma unidad de medida acompañándolo. ¿Bien? Siguiente estructura de fórmula. Esta se denomina tasa de variación. La tasa de variación es un tipo de indicador comparativo. Yo lo voy a utilizar siempre que yo vaya a comparar un periodo con otro periodo. ¿Qué característica tiene esta comparación? Que al estar comparando yo 2 periodos, estoy utilizando normalmente la misma variable. Entonces, miren que aquí hay otra cuestión. Aquí ya no son 2 variables, aquí es una sola variable, pero en diferentes periodos de tiempo. ¿Sí? Una sola variable, pero en diferentes periodos de tiempo. Entonces, la fórmula se puede escribir así como la tengo aquí de este lado, o se puede escribir así como la tengo de este lado. Como la escriba, me va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Si yo a esto le aplico operaciones fraccionarias, me va a quedar igualita esta que tengo acá. ¿Qué quiere decir periodo T y qué quiere decir periodo T menos 1? Por ejemplo, si yo estoy en el año 2020, ese año 2020 o el año actual, el periodo actual, va a ser representado normalmente con T.
La T solita representa el periodo actual, el periodo en el que yo estoy. Entonces, si yo hago una comparación de un mes de este año con un mes del año pasado, yo estaría hablando, por ejemplo, de que mi periodo T es abril de 2020. Entonces, mi periodo T-1 sería el mismo periodo, pero el año pasado. Entonces, sería abril de 2019. Si estoy haciendo comparación año a año. Si yo estoy haciendo comparación mes a mes, entonces mi periodo T sería abril de 2020 y mi periodo T-1 sería marzo de 2020. Yo tengo que saber con quién me estoy comparando. ¿Listo? Entonces hay a veces, y eso normalmente, ¿quién me lo da? El objetivo. El objetivo me dice cuándo mi indicador va a ser comparativo. Por ejemplo, cuando yo digo incrementar la satisfacción del cliente en un 10% respecto al año anterior. Yo tengo que ver cuánto me dio el año anterior para saber cuánto va a ser la meta este año. Entonces yo sé que estoy comparando el año 2020 versus el año 2019. ¿Sí me hago entender con el tema de los periodos? Sí, señora, sí queda claro. O sea, se compara con el año anterior y el año actual. No, eso depende, te estoy diciendo del objetivo que está comparando. Si el objetivo está comparando año a año, si está comparando el mismo periodo de este año contra exacto, puede si ser está también haciendo la mensual. comparación mes a mes. Por ejemplo, las ventas, ¿sí? Las ventas son un indicador que se mide como una tasa de variación. Normalmente las empresas miden las ventas comparando mes a mes en el mismo año y las ventas de un mes de este año respecto a las ventas de ese mismo mes el año anterior. Por ejemplo, cuando ustedes ven el reporte en las noticias que dice que el sector comercio o el sector textil anunció un incremento en sus ventas porque el año pasado para esta época habían vendido tanto y en esta época han vendido tanto, ahí están haciendo una comparación y están comparando un mes del año pasado con un mes de este año. Pero por eso que ellos pueden decir que en diciembre de este año del 2019 en diciembre del 2018, por ejemplo, porque están haciendo una comparación. En este caso son dos periodos, el año 2019, el año 2018, y la variable ¿cuál es? La venta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, normalmente tú conoces el periodo con el que te estás comparando por el indicador o la persona que te especificó el periodo con el que te vas a comparar. ¿Sí? Por ejemplo, las utilidades en las empresas se comparan año a año. La empresa sabe si más o menos compara con el año anterior. Entonces yo comparo las utilidades de 2019 con las utilidades de 2018 y establezco la variación. ¿Bien? Tenemos un ejemplo. Tasa de variación de las exportaciones del país. Entonces yo aquí escribiría total de exportaciones del año 2019 entre el total de exportaciones del año. ¿Cuál es el anterior al año 2019? 18. 2018. Este slash simboliza la misma división que tengo. Lo escribí con esta estructura. ¿Vamos bien hasta aquí? Pero entonces, miren, que es una tasa de variación siempre que se trate de una comparación entre periodos de una variable. Entonces, siempre que yo tenga un indicador comparativo es una tasa de variación. Bien. Los dos primeros indicadores que hemos analizado, las dos primeras estructuras que hemos analizado, son estructuras de indicadores de eficacia. Es decir, normalmente los indicadores de eficacia van a escribirse de ese modo, o van a escribirse como un porcentaje, o van a escribirse como una tasa de variación. Ahora que llegamos a la razón promedio, o al promedio, estamos hablando entonces de un indicador de eficiencia. ¿Sí?
¿Por qué es un indicador de eficiencia? Porque ya este señor o esta estructura me va a ayudar a mí a medir dos variables, ojo, ya son dos variables, volvemos a como estaba el porcentaje también son dos variables, pero aquí hay una cosa que cambia. Cada variable tiene su propia unidad de medida. Cada variable tiene su propia unidad de medida. Es decir, el numerador tiene una unidad y el denominador tiene otra unidad. Entonces ellos matemáticamente no se simplifican. Por eso esta estructura no va multiplicada por 100. El porcentaje era numerador sobre denominador por 100, ¿sí? La tasa de variación era variable año t entre variable año t menos 1 menos 1 por 100, pero aquí en esta no se multiplica por 100, es decir, solo se coloca la variable 1 sobre la variable 2. Ejemplo. Vamos a colocarle un ejemplo más de ustedes. Por ejemplo, estamos con el programa de capacitación, ¿cierto? Yo puedo tener una variable aquí que me diga, puedo tener la variable 1, vamos a colocarla acá. La variable 1 que sea presupuesto ejecutado del programa. Cuando yo hablo de presupuesto, ¿en qué unidad de medida queda expresado un presupuesto? Moneda. Peso. Valor monetario. Nuestro valor monetario en Colombia está expresado en pesos. Entonces, esta unidad de medida va a estar expresada en pesos. Muy bien. ¿Listo? Pero entonces yo tengo aquí las capacitaciones realizadas en el año estarían expresadas ¿en qué unidad? En unidad, número. Entonces estaría expresada en capacitaciones. Yo digo, hice 2 capacitaciones, 3 capacitaciones, 4 capacitaciones, ¿sí me hago entender? La unidad de medida es lo que acompaña al número. Entonces, si yo digo 2 capacitaciones, esa palabra que acompaña el número es la unidad de medida. Si yo digo 2 kilogramos, esa palabra que acompaña el 2 es la unidad de medida. Si yo digo 2 pulgadas, ese símbolo que acompaña el número es la unidad de medida, ¿oyeron? Entonces, si ustedes dicen 2 capacitaciones, la unidad de medida es capacitaciones. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Sí, señora. Si yo escribiera este indicador que está aquí, ¿cómo quedaría escrito? Si yo lo escribiera con esta fórmula que tengo aquí. Dice numerador sobre denominador, sería la variable 1 sobre la variable 2. ¿Cierto? Quedaría expresada así. Esta sería la fórmula de este indicador. Sencilla, ¿verdad? Escribirlo después de saber con qué estructura debo hacerlo es sencillo. Lo difícil está en yo haber analizado bien el objetivo para saber qué es lo que voy a medir. ¿Sí? En este caso, esto sería el resultado de un objetivo
que pretende optimizar o conocer el porcentaje, la proporción de recursos que yo estoy utilizando en el componente de capacitación. Entonces, si yo lo expresara ya en números, ustedes saben que el presupuesto está expresado en dinero, ¿cierto? Entonces, si yo dijera que yo me gasté 10 millones de pesos en capacitaciones este año, que es poquito, pero hay empresas que no quieren gastar nada, todo lo sacan de la ARL, todo lo sacan de la caja de compensación. Entonces yo aquí digo que me gasté 10 millones de pesos. Y que en todo el año hice 25 capacitaciones. Vamos bien hasta acá, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da esa operación? 250 millones. No, es una división. No. Cierto. 400. 400.000 Sí, pesos, sí, ¿cierto? sí. Me equivoqué. Señora. Bien, esto quedaría expresado en $400.000. ¿Y qué pasa con la palabra capacitaciones que tengo abajo? Pesos, 400.000 pesos. ¿Qué pasa con la palabra capacitaciones que tengo abajo? O sea, serían 400.000 pesos por capacitación. 400.000 Capacitación. capacitaciones. Por capacitación. Se lee por capacitación. Por eso yo le coloco ese slash. Ese slash quiere decir que todavía sigue quedando abajo, porque yo no puedo dividir peras entre manzanas. Yo tengo que respetar la unidad de medida. Yo divido los valores numéricos, pero conservo la unidad de medida tanto del de arriba como del de abajo. ¿Sí? Por eso la velocidad queda expresada en kilómetros por hora, porque respeta la unidad de medida de la distancia y respeta la unidad de medida del tiempo. No queda expresada simplemente en kilómetros. La velocidad es un ejemplo de una razón. ¿Sí? La velocidad es un ejemplo de una razón porque cuando yo digo que yo recorro 80 kilómetros por hora, quiere decir que por cada hora de tiempo yo recorro 80 kilómetros. En este caso, para nuestro ejemplo, esto quiere decir que por cada capacitación que yo hice, me gasté en promedio 400.000 pesos. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir este indicador. Este tipo de indicador se lee así. Por cada unidad del, ¿sí? Yo me gasté, miren lo que dice aquí, unidades promedio del denominador por cada unidad, unidades promedio del numerador por cada unidad del denominador. Quiere decir que por cada cosa que yo hice en el denominador me gasté tanto el numerador. En este caso, por cada capacitación que yo hice, me gasté 400.000 pesos. Ahora, si yo lo leo de arriba para abajo, dice, como lo dijo Jason, me gasté 400.000 pesos por cada capacitación. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, señora. ¿Alguna pregunta?
Bien, mañana les explico, mañana nos conectamos y les explico más con un ejemplo, con otros ejemplos y les explico el índice que es un poquito más complejo de explicar, ¿listo? Entonces, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas, no hay preguntas de lo que hemos explicado hasta ahora? ¿Todo claro? Bien. Entonces, Señora, dígame. Voy a detener la grabación en este momento, pero no voy a cerrar la reunión todavía. Vamos a detener la grabación.